Buenos días compañeros y maestras, mi nombre es Axel Adrián Roblero de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales del primer semestre. Eh, la exposición que daré a explicar el día de hoy se trata sobre administración de proyectos. Empezaremos de administración de proyectos con lo que es historia. Se dice que Project Administración en su forma moderna comenzó a arriesgarse hace tan solo unas pocas décadas. A partir de principios de la década 1960, las empresas y otras organizaciones empezaron a ver la ventaja de organizar el trabajo en torno a proyectos. Esta vista centrada en el proyecto de la organización evolucionó aún más a medida que las organizaciones empezaron a comprender la necesidad crítica de sus empleados, se comunicaron y elaboraron a la vez que integraban su trabajo en varios departamentos, profesiones y en algunos casos o sectores enteros. Entonces se dice de que la administración de proyectos se empezó a ver desde la década de 1960, cuando las empresas y los trabajadores pasaban por un momento en el que no se organizaban en sus proyectos. Los primeros años, que fue los finales del siglo XIX, podemos volver aún más lejos, a la segunda mitad del siglo XIX, cuando el mundo empresarial se estaba volviendo cada vez más complejo, para ver cómo la administración de proyectos evolucionó a partir de los principios básicos de la administración. Los proyectos gubernamentales a gran escala fueron el impulso para tomar decisiones importantes que se convirtieron en la base de la metodología de administración de proyectos. En los Estados Unidos, por ejemplo, el primer proyecto de gobierno realmente grande fue el ferrocarril transcontinental, que comenzó a construirse en la década de 1860. De repente, los líderes empresariales se encontraron ante la abrumadora tarea de organizar el trabajo manual de miles de trabajadores y el procesamiento y montaje de cantidades sin precedentes de materia prima. Un ejemplo que nos marca aquí sobre la historia de la administración de proyectos es sobre la construcción del Gran Ferrocarril de Estados Unidos de 1860, cuando ante una mala administración eh, los empresarios terminaron el montaje de cantidades sin precedentes ni materias primas. Pasamos a lo que es mediados del siglo XX. Durante la Segunda Guerra Mundial, los complementos proyectos gubernamentales y militares y la reducción de la oferta laboral en tiempo de guerra exigían nuevas estructuras organizativas. Se introdujeron diagramas de red complejos, denominados gráficos PERT, y el método ruta crítica, que ofrece a los administradores más control sobre proyectos de ingeniería masiva y muy complejos como sistemas de armas militares, con su gran variedad de tareas y numerosas interacciones en muchos momentos del tiempo. Aquí marca sobre la historia que viene siendo a mediados del siglo XX, cuando fue la Segunda Guerra Mundial, sobre la organización de introducir armas para el apoyo y el control sobre proyectos de ingeniería masiva. Bueno, entonces pasaremos sobre... Entonces lo que acabamos de explicar es sobre la historia de administración de proyectos. Empezaremos a hablar sobre las características de la administración de proyectos, que las características constan de 4 características, que son la planificación, la gestión de trabajo, la comunicación y seguimientos e informes. Primer punto sobre la planificación es el momento de desglosar las tareas, distribuir los trabajos y asignar responsabilidades. Una buena administración de proyectos se caracteriza por contar con una hoja de ruta factible, con objetos alcanzables y logros de fácil medición. Eso es lo que se da a entender sobre la planificación, que son las tareas, distribuir los trabajos y asignar las responsabilidades ante un proyecto. Pasamos con el punto 2, que es gestión del trabajo. Una gestión del trabajo clara es la única garantía de que las personas sabrán exactamente qué hacer, en qué momento y qué recursos utilizar. Para que la gestión sea efectiva, te vendrá bien dividir cada proyecto en fases y en pequeñas tareas a las que puedas añadir plazos y presupuestos. Gestión de trabajo da a entender sobre
en cómo nos vamos a dividir los trabajos, en qué momento lo vamos a hacer y qué es lo que vamos a utilizar para poder realizarlos. Pasamos a la comunicación. Pasamos con el tercer punto, que es comunicación. Una vez puesto en marcha el proyecto, la comunicación entre los miembros del equipo, los diferentes mandos y el cliente es fundamental. Puedes elegir el sistema que mejor se adapte a la empresa. Lo importante es que el canal no interfiera con las comunicaciones personales y que el destinatario reciba el mensaje correcto. ¿Qué se quiere dar a entender con lo que es comunicación? Que una vez realizado lo que es la planificación y la gestión del trabajo, tiene que haber una comunicación entre los individuos y el proyecto para que no haya una descoordinación a la hora del resultado final. Y como último punto, que es seguimiento e informes. El seguimiento y la emisión de informes pone sobre la mesa números confiables para medir la productividad y hacer cambios de ser necesario. Es buena idea usar un sistema de seguimientos e informes con el que puedas fijar un control por hora o tareas completadas, así estarás accediendo a funciones avanzadas de supervisión de capital humano. Esto es lo que es seguimiento de informes. Una vez explicados los 4 puntos de las características de administración de proyectos, en resumen son la planificación, que nos ayuda para planificar el proyecto, la gestión del trabajo, en cómo organizarnos, qué vamos a hacer y cómo lo vamos a realizar. La comunicación entre planificación y gestión para que haya un buen resultado a la hora de presentar el proyecto final, y seguimientos e informes. Bueno, pasamos a los principales beneficios sobre la administración de proyectos. Se dice que en los beneficios de administración de proyectos hay 10 beneficios más importantes, que son los que más destacan, que sería mejor entendimiento de la necesidad del cliente y el cumplimiento de expectativas, decisiones más rápidas e informadas, estimaciones reales del tiempo, establece claras medidas de éxito en los proyectos, puede ser el alcance, el tiempo o el costo, seguimiento y reporte sobre los proyectos, mejor asignación de recursos, presentación efectiva de información, mejora continua de procesos, colaboración y coordinación y mayor satisfacción del cliente. Estos 10 puntos que acabo de mencionar son los 10 principales beneficios que debe tener una buena administración de un proyecto. Y como último punto tenemos lo que es enfoque en la administración de proyectos. Se dice que algunos de los enfoques de gestión de proyectos más conocidos se desarrollaron para sectores como la manufactura o la ingeniería, que producen productos físicos como edificios, automóviles u ordenadores. Estos son algunos de ellos. Algunos ejemplos de un enfoque de una administración de proyectos son el enfoque cascada, método de la ruta crítica, gestión de proyectos por cadena crítica, por sus siglas en inglés, que es la CCPM. Explico sobre el método de cascada, que el método de cascada, que quizás sea la forma más común de planificar un proyecto, es un enfoque secuencial simple. Cada tarea debe completarse antes de comenzar la siguiente, lo que genera el producto final. Estos esquemas de proyectos se pueden reproducir fácilmente para su uso futuro. Esto viene siendo el método de cascada. Método de la ruta crítica. Parecido a la metodología de cascada, el método de la ruta crítica es un enfoque secuencial que permite a los gestores del proyecto priorizar los recursos, dedicando más esfuerzo e inversión al trabajo más importante y reprogramando las tareas de menor prioridad que puede estar realizando el equipo. Y por último, en gestión de proyectos por cadena crítica, esta metodología se centra en los recursos necesarios para cada tarea del proyecto. Con este enfoque, el gestor de proyectos identifica y asigna recursos para las tareas más cruciales y de alta prioridad. La cadena crítica también crea reserva de tiempos alrededor de estas tareas para garantizar que se cumplan los plazos más importantes. Pasamos a enfoques de gestión de proyectos ágil. La gestión de proyectos ágil es una metodología colaborativa que comprende ciclos de desarrollo cortos denominados sprint,
que incluye comentarios a medida que avanza el proyecto con el fin de alcanzar la flexibilidad y la mejora continuas. La gestión de proyectos ágil se centra más en la colaboración de equipo de detrimento de la estructura de liderazgo jerárquicas. Algunos de estos enfoques ágiles más populares son el método de Scrum, Kanban, programación externa y marcos de proyecto adaptativo. En Scrum, esta práctica reparte las responsabilidades tradicionales del gestor de proyectos entre los miembros del equipo con un Scrum Master que actúa como líder y facilitador. Esto quiere decir que el método de Scrum, que es una práctica que reparte las responsabilidades a un gestor de proyectos. El de Kanban, adecuado para proyectos con prioridades que pueden cambiar con frecuencia. Kanban es similar a Scrum, con la diferencia de que avanza de forma continua en lugar de periodos de sprint predefinidos. El trabajo se adelanta cuando es necesario y la capacidad lo permite. Esto es lo que es el método de Kanban en la gestión de proyectos ágiles. Pasaremos a programación externa. El enfoque de programación externa fue desarrollado específicamente para la ingeniería de software. Es ideal para situaciones en las que el cliente no está 100% seguro de lo que necesita el producto final. Y por último pasamos con lo del marco de proyecto adaptativo. Este enfoque también es idóneo para proyectos informativos que requieren mucha flexibilidad y adaptabilidad. Y una vez hablando de estos 4 puntos sobre la historia, características, enfoques y principales beneficios sobre la administración de proyectos, espero que haya quedado claro sobre el punto que quiero llegar. Y eso es todo por mí. Muchas gracias por ver el video.